Así fue, di mis conferencias. Bien, obviamente eso fue en el tiempo cuando era joven y aguerrido. Ahora solo eres aguerrido. No, solo joven. Y debe haber sido como arrojarle el guante a algunas de estas personas. Así que esto creó una atmósfera de hostilidad en aquellos que tenían la misma mentalidad como este individuo en particular en el liderazgo. Ahora, el presidente de esa división en ese momento era un hombre extremadamente liberal cuando se trata de lo que creemos y, por ejemplo, en su tiempo, las cosas que vinieron a la iglesia fueron formación espiritual, teología de William Creek, adoración del estilo de celebración. Ellos tomaron iglesias enteras y las convirtieron en iglesias de celebración. Básicamente se deshacían de aquellos viejos conservadores que se basaban en la Biblia y en el espíritu de profecía, que no querían ir en esa dirección e involucrarían a los jóvenes e introducirían estos. Y para mí esto fue una apostasía descarada al nivel más alto. De hecho, este individuo en particular era extremadamente antagonista con lo que yo estaba predicando. Por ejemplo, y tuve una o dos llamadas telefónicas y con él incluso se organizaron reuniones que nunca se materializaron a pesar de que tenía una cita. No la tomó. Así que me di cuenta de que incluso si es el presidente de una división, si no habla en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, lo ignoraré cuando se trata de estas cosas. Y tu relación no fue arrogante. Espero que no. Intenté ser respetuoso, pero si hablan totalmente en contra de lo que dice el espíritu de profecía, entonces tengo que pasar por ese filtro. Y también siento que tuve un llamado en particular, sí, que es dar un mensaje particular dentro del marco de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Y por qué debería escuchar a alguien que va exactamente en contra de ese tipo de situación? ¿Sí? Sí. Si recuerdas las historias de la Biblia, ¿fue Elías arrogante cuando estaba hablando con el rey? No, no fue arrogante. Simplemente fue franco. Dijo, no soy el problema de Israel, cuando lo acusaron. Tú eres el problema de Israel porque no te estás apegando a lo que tú sabes que es correcto. Y quiero decir que yo no era el único. Había muchos que estaban extremadamente molestos por todas las cosas liberales que estaban llegando. La formación espiritual viene directamente de los jesuitas. Es una enseñanza oculta jesuita. Y hay 2 conferencias mías sobre los jesuitas y la contrarreforma, donde abordé ese tema. Y eso causó grandes problemas porque algunos de estos individuos traían eso a nuestras universidades. Ese mismo hombre de la división que me encontró y me dijo que el Papa no era el anticristo y que esa es una doctrina anticuada, él se convirtió en profesor de una de nuestras universidades líderes en Alemania. Así que si ese es el tipo de teología liberal que se le enseña a los pastores, entonces tienes un problema con eso y obviamente las 2 ideologías van a estar en conflicto. ¿Ok? Aquí está de nuevo la pregunta o el meollo. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Para hacer que haya una defensa, para tener un debate, para abrir un debate, para que las personas puedan tomar una decisión. Así que cuando comienzas estas iglesias al estilo de relájate y disfruta, literalmente las llaman así. Una iglesia tenía un letrero en alemán que decía déjate llevar.
En español tú dirías, relájate, haz lo que quieras y diviértete. Y la gente se opuso y dijo, ¿sabes? Esto no está bien. Cuando comienzan a traer los tambores y otras cosas, Elena White lo dice claramente, que una de las últimas cosas que sucederá es que traerán tambores al servicio de adoración. Y encuentras esto en todas partes del mundo. Y bien, he tenido algunas experiencias increíbles, pero déjame decirte cómo funciona Dios. Puedo preguntarte antes de que nos cuentes la historia, los nombres, porque incluso tenían nombres para estos proyectos. Un proyecto Iglesia Emergente, así que fue todo un movimiento. Correcto. Aún está vivo y coleando. Correcto. Algunas de estas personas eran muy prominentes. Eran presidentes de divisiones e incluso en el escalón más alto, a nivel de conferencia general, estaban introduciendo estas cosas. ¿Podemos tener iglesias café? Bueno, hablamos de eso, hagámoslo. Cambiemos esto en lugar de estos servicios de adoración solemne a la antigua. Traigámoslo. Y hubo muchos que se opusieron a eso, pero ellos tenían el poder y así comenzó a suceder dentro de la iglesia. Pero, Martin, siempre debes recordar que esta iglesia oficialmente, al menos, tiene una estructura de abajo hacia arriba. Si alguien tomó una decisión allá arriba, es decisión, no es vinculante. No es una decisión que se haya tomado mediante una convocatoria de conferencia para reunir la convocatoria de la conferencia mundial en una sesión en la que se tomarán decisiones sobre el camino a seguir. Y esas decisiones son representativas de todo el cuerpo, Así que muchos que harán lo suyo y piensan que representan la iglesia. Ahora, aquellos individuos que piensan así, incluso si están en la posición más alta de la iglesia, no representan lo que la Biblia y el espíritu de profecía dice sobre el tema, y por lo tanto ellos tampoco me representan y pueden ir y sentarse, y si quieren y votar sobre temas como la creación, votar en contra ellos, no me representan. No hasta que toda la iglesia haya tomado la decisión de rechazar, digamos, los 6 días de la creación, donde tengo que tomar una decisión. ¿Todavía quiero apoyar a la iglesia? Pero solo porque un individuo, aun si es el individuo de la posición más alta, si toma una decisión como esa, es su problema. Así que trátalo con respeto, trátalo con amabilidad, si puedes, pero cuando se trata de lo que está bien y lo que está mal, tienes que pararte como Elías. Sí. Tienes que decir como Martín Lutero, aquí estoy, no puedo hacer nada más, haz lo tuyo, yo haré lo mío, porque los dos obviamente no estamos en armonía. Sí, es importante recordar que se convierten en objetos de evangelismo. Correcto, absolutamente, bien dicho, Martín. Se convierten en objetos de evangelismo y esperas que, al igual que ese joven del que hablé la otra vez, llegue a una introspección sobre este tema. Correcto. Ahora, tú mismo, cuando entraste en esta iglesia, te enfrentaste a problemas de formación espiritual y dijiste, bien, ¿qué está pasando aquí? ¿No es así? Así es. Fue parte de una organización misionera en la iglesia y había un material de entrenamiento y debajo del material de capacitación habían libros escritos por profesores en formación espiritual de universidades seculares que no forman parte de las universidades adventistas. Y lo cuestioné con el liderazgo y hasta el día de hoy. No se ha resuelto. Sí. Bueno, también puedo decir que tuve una discusión con un presidente de la conferencia en el continente norteamericano y me reprendió porque hablé en contra de la formación espiritual. Así que me senté en su oficina, él y el secretario, y no estaban exactamente en la misma página que yo. De hecho, ellos estaban en la otra página. Y entonces me estaban reprendiendo sobre el tema y uno de los libros que había citado era de un ex cuáquero que se llama Richard Foster y trataba sobre la formación espiritual
y cómo lo introduces en la iglesia. Y ellos se opusieron a eso y él descaradamente me dijo en mi cara que Richard Foster fue tan inspirado como Elena White. Y lo miré y le dije, oh, tienes toda la razón. El único problema es que uno es inspirado por el de arriba y el otro por el de abajo. Y por supuesto eso terminó la discusión. No es posible llegar a un compromiso en ese tema. Para nada. Y para recordar, como dijiste antes, los ejercicios espirituales forman parte de la formación espiritual con sus raíces con Ignacio Loyola. Absolutamente. E incluso si está cubierto de azúcar en un bonito envoltorio cristiano, aún así está arraigado allí. Correcto. Recibí una invitación para hablar en una de nuestras universidades que había introducido la formación espiritual al más alto nivel. Y por supuesto estaban muy molestos porque yo en realidad fui invitado a ese lugar. Pero reservaron un salón y la gente vino. Quiero decir, había cientos de ellos. Y era tan obvio que había una división absoluta, incluso dentro de esa universidad. Ahí estábamos los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y los miembros del personal, algunos de ellos habían sido intimidados. Incluso pidieron firmar ciertos papeles que aceptaban el camino en el que iban a ir y estaban altamente indignados porque sabes que cuando aceptas esta verdad, lo haces sobre la base de un estudio cuidadoso y la convicción. Así es un camino. ¿Vendrías a esta iglesia por tu propia voluntad o tal vez es una buena idea de convertirte en adventista? ¿Sería la última iglesia que elegirías? Sí, creo que es más fácil ir a la iglesia de Satanás que tomar la decisión de entrar en esta denominación.